Bueno, chicos, hoy vamos a hablar sobre el tema de la depresión. Me imagino que algunos de ustedes se han dicho en su monólogo interno: no valgo nada, nunca seré feliz, todo terminó para mí, ¿verdad? Bueno, esas frases, aunque son pensamientos personales y las vemos muy, o sea, como muy pequeñas, son realidades y son creencias erróneas que pueden hundirnos en una profunda depresión. O sea, son esas pequeñas palabras que probablemente, o a veces las pensamos inconscientemente, pero eso puede accionar para que una persona pueda caer en una depresión, ¿ya? Entonces, hoy vamos a explorar cómo estas creencias erróneas cómo se forman, cómo afectan nuestras vidas, pero lo más importante es cómo podemos reemplazarlas por la verdad, que es la palabra de Dios, ¿ya? Ahora sí, ¿me das la primera diapositiva, por favor? Ya. Entonces, hoy en día sabemos que una de las cosas más comunes del sufrimiento psicológico es la depresión. De hecho, cuando leí el material, me quedé sorprendida de los tipos de diagnósticos que hay a nivel de depresión. Dice que muchos pacientes que acuden a psicólogos y psiquiatras en todo el mundo reciben diagnósticos diversos. O sea, se los voy a nombrar porque de verdad que me quedé sorprendida. Neurosis depresiva, psicosis depresiva, psicosis involucional, maniático depresivo. Más sin embargo, sabemos que hay millones de personas que no tienen la oportunidad de adquirir o de ir a un psicólogo, ¿ya? Pero además de eso, también sabemos que hay muchas personas que no conocen de Cristo y que efectivamente no tienen esa ayuda pastoral que es la iglesia, ¿ya? Entonces, vemos que también muchas personas luchan diariamente y a veces son tan desdichados que duran días y pueden durar un periodo de tiempo largo sin superar esa situación. Así que la Biblia también nos habla de los deprimidos, les cuento, como de las almas abatidas. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer el Salmo 42, donde nos habla donde el rey David se dice que estaba deprimido. O sea, en la época de los antiguos padres de la iglesia, a la depresión le llamaban la pereza, ¿ya? Ya, no se escucha. Pero en su nombre. ¿Sí? Ahí sí, ya. Entonces, bueno, como les había comentado, efectivamente los antiguos padres de la iglesia tenían otra palabra para la depresión, que era la pereza, les cuento. Y la pereza la consideran como uno de los 7 pecados mortales, junto con la ira, la lujuria y la codicia, ¿ya? Entonces, ¿cómo describían ellos la pereza? Como la aflicción del corazón y la falta de disposición para enfrentar cualquier actividad que requiere esfuerzo. Sabemos que hoy en día no la describimos en los mismos términos, pero sí tenemos esa definición hoy día que es la siguiente. Dice: se define la depresión como una enfermedad caracterizada por una tristeza permanente, pérdida de interés en las actividades con las cuales normalmente disfruta, incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas durante al menos 2 semanas. Entonces, esta definición la tomé del material del curso de sanidades que hicimos del CA1, que de hecho justamente cuando estaba estudiando la temática, mi hermana también estaba estudiando la temática. O sea, él estaban dando ese curso. Entonces yo dije: yo necesito que tú me envíes el material para yo poder también ver exactamente, o sea, más a nivel cristiano, lo que es la depresión. Les voy a confesar algo, o sea, para mí este tema era muy profundo. O sea, de verdad que leía el material una y otra vez y sentía que, o sea, Señor, de verdad que háblame, porque me cuesta, o sea, me cuesta, porque hoy en día tenemos tanta información con respecto a esta enfermedad. Y evidentemente yo decía, bueno, vamos a colocar esa definición que es la que les acabo de comentar, ¿ya? Además de eso, sabemos que generalmente la depresión ocurre por algún motivo. O sea, la depresión no va a ocurrir si no tenemos algún motivo, ¿verdad? Y la mayoría de las creencias erróneas que producen depresión entran en la corriente del monólogo interno después que ha habido alguna pérdida, ¿ya? Entonces, bueno, Anita nos compartió hace más de 2 semanas lo que es el monólogo interno, ¿cierto? Pero yo me fui más hacia las creencias erróneas, porque el taller que hicimos, vimos varios pensamientos que son creencias erróneas que nosotros nos creamos dentro de nuestro monólogo interno. Y efectivamente,
Eso sucede por alguna pérdida o alguna situación en la que se encuentra la persona. O sea, una persona no se va a deprimir, o sea, no va a tener problemas de depresión sin tener un hecho específico. Pero puede ser un hecho tan pequeño, o sea, no necesariamente tiene que ser un hecho grande que pueda detonar esa enfermedad como tal, ¿ya? Entonces, también nos dice que, bueno, además de un hecho que representa una pérdida, también puede ser activado por alguien querido que se va o se muere, o pueden ser dificultades económicas, pérdida de dinero, una enfermedad física, la edad, un accidente. También puede ser un ataque al corazón o la pérdida de la fortaleza física de una persona, ¿ya? Pero la que más es más evidente es la separación y el divorcio, que son causas frecuentes de depresión y otras situaciones donde se provoca el rechazo, el temor y el autodesprecio. Esos son los que más se enfatizan de que es los que más generan este tipo de enfermedad, que es la separación y el divorcio, ¿ya? Ahora les voy a pedir a mi compañera que vamos a ver la historia. ¿Me permiten la siguiente, Rodrigo, por favor? Quiero compartirle la historia de Julia. Julia es una chica cristiana que cayó en una profunda depresión. Entonces aquí le voy a pedir a Jenny para que nos lea la historia de Julia así brevemente. Hola, hola. Bueno, vamos a escuchar un poco la historia de Julia. Dice, una mujer de 37 años llamada Julia fue a ver a un consejero cristiano a raíz de estar pasando por una grave depresión. 2 meses atrás, su prometido había anulado el compromiso y había cortado con ella. Según ella dijo, apenas podía seguir viviendo. Nada le parecía tener sentido. Desde la primera entrevista se vio que era una mujer inteligente, atractiva, encantadora. Sin embargo, ella insistió en que su vida había acabado y que no tenía sentido seguir adelante. Habló de cómo había perdido interés en su trabajo, de su falta de apetito, de su escaso interés de hacer nada que no fuera a dormir. La vida es una carga, decía con indiferencia. Sus amigos habían tratado de consolarla diciéndole cosas como: deberías estar agradecida por haber descubierto la verdad acerca de tu novio, antes de que fuera demasiado tarde y te hubieras casado con él. Entonces sí que te hubieras metido en un callejón sin salida. O bien, si esa es la clase de persona que él es mejor que no tengas nada que ver con él. Y mejor que es que te quedes soltera y que no te cases con un tipo inconstante y poco confiable. Julia estaba de acuerdo con todas esas cosas, pero ninguna lograba ayudarla. Su sistema de ideas estaba tan atestado de creencias erróneas que no podía responder positivamente a los consejos de sentido común de sus amigos. Durante varios años había temido convertirse en una solterona. Pensaba que tal vez había algo raro en ella, abrigaba temores y preocupaciones por la posibilidad de que no fuera atractiva y agradable para los hombres. De lo contrario, ¿por qué seguía soltera todavía? Este compromiso, se decía a sí misma, había sido la cosa más maravillosa que le había ocurrido en la vida. Había sido su última oportunidad para ser feliz por siempre jamás. Su monólogo interno incluía: si esta vez me va mal, terminaré siendo una solterona. Sería espantoso si me quedara así. Terrible, tan terrible que no podría soportarlo. Se había esforzado mucho para agradar a su prometido, tratando de hacerlo todo bien. Estaba determinada a ser lo más grandioso que él jamás hubiera conocido, a ser su Miss Perfección, la novia de sus sueños. Como había hecho tanto esfuerzo por ser como pensaba que él quería que fuera, se sintió tanto más desgraciada cuando él la dejó. Se decía a sí misma: hasta lo mejor que hago no vale nada. No podré soportar una vez más. Todo terminó para mí. Nadie volverá a creerme. Aun cuando hice todo lo que pude para que un hombre me apreciara, me abandonó. Soy lo peor que hay, soy lo más bajo que existe. Wow. Ya. ¿Qué les pareció la historia de Julia? Muy triste, ¿verdad? Bueno, en este ejemplo, ahí te voy a pedir la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este ejemplo muestra las 3 creencias erróneas que se conoce como la triada de la depresión. Entonces aquí vamos a ver cómo Julia, aquí vemos cómo Julia
aquí vemos como que la causa de la depresión, lo que le causa a la persona, ¿cierto? Entonces se dice que son hechos desencadenantes seguidos de un monólogo interno basado en diversas creencias erróneas, ¿ya? Por eso es que ahora le llaman la triada de la depresión. Esta es la definición que le dieron a esas 3 creencias erróneas en específico, donde la persona se desvaloriza a sí misma, desvaloriza la situación y desvaloriza las posibilidades para el futuro. Entonces, ahí vamos a ver cómo Julia, en su situación, se desvalorizó a sí misma, ¿verdad? Entonces, ahí nos dice, hasta lo mejor que hago no vale nada. Aun cuando hice todo lo que pude para que un hombre me apreciara, me abandonó. Soy un desastre. Entonces, ahí vemos cómo ella se desvaloriza a sí misma, ¿cierto? ¿Querías comentar algo, Canita? Hay una herida de rechazo y de abandono desde la niñez. Eso es lo que pasa allí. Sí, también. Correcto. Probablemente ella tenga alguna raíz de rechazo de atrás, ¿ya? Entonces también tenemos que desvaloriza la situación. Dice, todo terminó para mí, perdón, lo que pasa que lo que quiere significar que siendo una persona tan inútil, nadie podrá quererla y por ello la vida le resulta totalmente sin sentido. O sea, imagínate tú, o sea, para ella su situación actual no era nada reconfortable, ¿cierto? Y por último, desvalorizar las posibilidades para el futuro. Nunca seré feliz, no tengo ninguna esperanza, todo terminó para mí, nadie volverá a quererme, ¿ya? Entonces ahí vemos cómo está esta triada de la depresión, donde hay 3 argumentos donde la persona crea esos pensamientos erróneos dentro de su monólogo interno, ¿ya? Entonces, bueno, ya les había comentado que generalmente la depresión ocurre por algún motivo. Bueno, las mayorías son creencias erróneas que producen depresión, entran en la corriente del monólogo interno después que ha habido alguna pérdida. Entonces ya tenemos claro que efectivamente eso sucede cuando hay alguna pérdida, alguna situación compleja que esté pasando la persona. Entonces, ahora, bueno, ya escuchamos el testimonio de Julia, pero lo mejor de todo es que esta chica tiene cosas muy buenas en su vida. O sea, ella es súper inteligente, es educadora, da clases en un colegio de niños físicamente impedidos, imagínense. Tiene muchos amigos. Tiene muchos amigos, ¿ya? Y bueno, y Julia efectivamente es cristiana, o sea, es cristiana. Ya, pero sabemos que aún sin los logros ni virtudes ni atractivos, ¿verdad? El cristiano debe saber que con absoluta seguridad que es importante y es amado. O sea, nosotros a pesar de que no tenemos logros ni virtudes, somos amados y sabemos que somos amados en Cristo. Porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Entonces, eso tenemos que tener presente, porque efectivamente eso implica que estamos liberados de la presión de ser aceptados, de ser alguien o hacer algo. O sea, efectivamente siempre nosotros nos basamos en nuestros logros, en nuestras metas, en nuestros éxitos, y a veces dependemos de eso, ¿ya? Entonces, pero olvidamos que fuimos comprados con la sangre de Cristo y que podemos hacer todas esas cosas o no hacerlas, porque el Señor nos ama. O sea, el Señor nos dio todo ese amor que a través de su Hijo, ¿ya? Entonces, pero también vemos que Jesús amó tanto a Julia que estuvo dispuesto a morir en la cruz para darle la vida eterna, ¿ya? Pero también lo tenemos que considerar para nosotros, porque a veces perdemos el foco de que el Señor murió por nosotros para darnos vida eterna, ¿ya? Y también para darnos una vida plena ahora. O sea, no solamente en el futuro, sino en el presente también, ¿ya? Entonces sabemos que, bueno, Julia lamentablemente estaba mal, estaba sumergida en su depresión, estaba totalmente, pero tenía la herramienta que es Jesús. También dice que la palabra de Dios es verdad y que evidentemente
nosotros somos, bueno, Julia en este caso, una persona útil, es valiosa y útil, y eso vale para todo ser humano, no solamente para esa persona. Y bueno, y que el valor de las personas, como les he comentado, no reside en el éxito ni en los logros, no depende de nuestra actividad, de las realizaciones que alcanzamos, ¿ya? Entonces, nuestro valor reside únicamente y exclusivamente ay, se me olvidó el versículo, en Juan 3:16. Si alguien me lo puede leer o lo parafraseo aquí rápidamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces sabemos que el Señor nos ama y nos ama eternamente. Así que ninguna circunstancia, por terrible que sea, puede cambiar esta realidad. O sea, el amor de Dios nadie lo puede cambiar, ¿ya? Y evidentemente sabemos que el regalo y el sufrimiento no provienen de la mano de Dios, sino de la mano del hombre mismo. La siguiente. Ya. Además, bueno, también quería comentarles que hay dos actitudes comunes en las personas deprimidas, ¿ya? Que es que las personas cuando están deprimidas piensan vengándose de ellos mismos, o sea, de ellos mismos, y también se dicen que lo hirieron y permanecen heridos, ¿ya? Cuando una persona, esas son dos actitudes que resaltan en el material referente a que cuando las personas están pasando por esa depresión, esa persona tiene ese tipo de actitud defensiva y egocéntrica, que es autoafirmación externa, donde dice que yo, soy alguien, o sea, se hace una persona totalmente independiente, o sea, no acepta la ayuda de las personas tampoco. Se dice que no voy a permitir que nadie interfiera en mi vida, o sea, esa persona se cierra completamente a recibir la ayuda de las personas, y eso no está bien. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo seres relacionales y no nos podemos aislar. Entonces es lamentable cuando las personas están pasando por ese proceso y sabemos que Cristo es la base de nuestras vidas. Y sabemos cuando hicimos el curso básico, ¿se acuerdan de cuando estábamos estudiando los tipos de las personas, cuando estaban el hombre espiritual, el hombre carnal? Efectivamente, el hombre espiritual tenía al Señor en el centro de su corazón, ¿verdad? Bueno, estas personas cuando están pasando por esa situación, sacan al Señor de su corazón. Entonces aquí vemos también cómo esa persona en esa situación también desplaza al Señor. Pero claro, vemos que es producto también de toda esta situación que él está viviendo. Por la segunda dice, me hirieron y permanezco herido, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando una persona ha sido herida por otra, por causa de creencias erróneas, dice, la gente debiera quererme y tratarme bien. Esa persona reacciona de la siguiente manera: en lugar de admitir el enojo o el dolor, se dirá a sí misma, nunca volveré a ser tan estúpida, nadie volverá a hacerme algo así. Esta frase, ¿cuántas veces la hemos escuchado, verdad? O sea, como que efectivamente a veces cuando nos hieren, respondemos de forma a la defensiva, ¿cierto? Entonces también vemos que es importante cuando estamos pasando por esta situación escuchar nuestro monólogo interno. No solamente ver las causas que está ocasionando la depresión, sino también escucharnos internamente. ¿Por qué? Porque nosotros, el Señor nos hizo con sentimientos y emociones, ¿ya? Entonces nosotros también tenemos que como que efectivamente escuchar el monólogo interno y dedicarnos a decirnos frases verdaderas. ¿Ya? Por ejemplo, esto es duro, no me gusta, ¿verdad? Es duro lo que estoy viviendo en este momento, no me gusta. Pero trato como que de buscar como de que en el momento puede ser que no me sienta bien, que pueda llorar, me pueda entristecer, pero o sea, no puedo quedarme pegada en seguir en esa situación, sino buscar verdad, palabras verdaderas que me ayuden a salir en la situación en la que yo me encuentro. ¿Ya? Entonces, en la siguiente vamos a ver varias frases de escucha tu monólogo interno y dedícate a decir cosas verdaderas. Ahí sí tú me puedes ayudar, amiga.
no es el fin del mundo porque no lo permito que sea. Voy a permitirme sufrir un poco porque es saludable, pero no voy a permitir llegar a sentirme angustiado, desgraciado, arruinado ni desesperado. Yo tengo el control de esta situación. Dios me creó como un ser con emociones y por ello es normal que tenga emociones, pero Dios también me ha dado el fruto del espíritu, el dominio propio, de modo que voy a dominar mis emociones para que ellas no me dominen a mí. Estoy enojado. Sin embargo, puedo manejar mi enojo en la forma saludable que establece la Biblia. No me voy a engañar a mí mismo acerca de este sentimiento, ni trato de aplastarlo ni de reprimirlo. Tampoco soy persona de tener rabietas. Elijo dominarme. Bien, gracias. Entonces ahí vemos varios ejemplos de diferentes situaciones donde también podemos decirnos las cosas verdaderas, ¿cierto? Ahí no sé si ustedes se fijaron que en la segunda verdad habla del espíritu de amor y dominio propio, de que efectivamente también el Señor nos da ese espíritu para nosotros también tomar la decisión. Por ejemplo, yo le oro al Señor y le digo, Señor, sujeta mis sentimientos al espíritu, porque no es fácil. O sea, cuando tú estás pasando situaciones complejas, por ejemplo, ahorita, recientemente, bueno, lo más ahorita fue que le detectaron cáncer de tiroides a mi tía. Y efectivamente, no, o sea, está así como que no lo puedo creer, o sea, no entiendo nada. Y yo le pedí al Señor que me ayudara a asimilar, aceptar y que efectivamente yo me cuestionaba, ¿sabes? Yo decía, pero ¿por qué mi tía? Si mi tía es una persona tan noble, y no es porque es mi tía, sino que es una persona tan noble, o sea, tan colaboradora, tan servicial con la familia, que se preocupa por cada una de sus hermanas, de sus sobrinas, o sea, yo decía, Señor, ¿por qué? Entonces, claro, mientras meditaba en el material, decía, bueno, tú también nos hablas de que es necesario que lloremos, es necesario que expresemos nuestras emociones porque el Señor nos hizo con emociones. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza, como dice su palabra. Y además de eso, bueno, cuando Cristo vino al mundo, Él también experimentó sus emociones. Él se enojó, Él lloró, o sea, Él tuvo también sus emociones. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros experimentemos alguna situación, alguna emoción que vea que nos afecte, reconocerlo. Es importante que lo reconozcamos y además de reconocerlo también buscar esa verdad y esa herramienta que nos ayude a salir de la situación. Además de eso, también es importante que entendamos que a veces cuando perdemos a algo o a alguien, ¿verdad? Que es importante para nosotros sentiremos dolor. Y eso es normal. O sea, eso es normal, no nos podemos juzgar ni cuestionar porque es parte del proceso que le toca vivir a la persona. Entonces, también hay dos creencias erróneas que apoyan este tipo de situación. Y la primera es que dice, cuando Dios no es la fuente de vida, sino el hombre. O sea, cuando yo leí esta parte me quedé sorprendida. Yo decía, Señor, de verdad que decía que efectivamente cuando Dios no es la fuente de vida, la falsedad reside en el hecho de que nada ni nadie, sino Dios, es fundamental para el hombre. O sea que efectivamente esta verdad se revela en su primer mandamiento, que nos dice amar al Señor tu Dios y no tendrás ningún otro Dios ajeno. La segunda... Ya, ahora sí. Ya. Entonces, habíamos quedado, a ver, ¿dónde quedamos? Ya. Entonces quedamos en el segundo, que nos dice... Ay, esto es terrible, espérate. Dice, la falsedad, ya les he comentado que en el hecho de que nada ni nadie, o sea, en el hecho de que nada ni nadie sino Dios es fundamental para el hombre. Y lo vemos en el primer mandamiento, ¿verdad? O sea, esto me impactó porque ¿verdad? Que dice, adjudicar la total plenitud de Dios a alguna persona es idolatría. O sea, adjudicar la total plenitud de Dios a una persona es idolatría. Depender de la persona. Cuando tú tienes dependencia de una persona, ¿ya? Entonces, si alguien me puede leer, además dice que y es la base de la idolatría, es el engaño
y las creencias erróneas. Si alguien me puede leer, por favor, Santiago 1, 16, 17. Entonces ahí les comparto en Juan 3, 16, que les había mencionado, Santiago 1, 16, 17. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. 16, 17. Gracias. Bueno, ahí el versículo nos habla claramente, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de los cielos, de las luces, perdón. Y efectivamente, los dones verdaderamente buenos y perfectos no vienen de alguna cosa persona. O sea, vemos que los dones buenos y perfectos vienen de Dios, ¿ya? Y Él es el dador de todo, o sea, de todo bien y de todo el amor. Y eso tenemos que tener también nosotros presentes. Es Él quien nos da nuestras relaciones y nuestras bendiciones, ¿ya? Entonces, también habla de esta segunda creencia errónea, específicamente dice así, se las quiero leer porque verdad que desde que perdí al fulano de tal, el mundo no tiene ningún sentido para mí. O sea, ¿el qué? Totalmente. Así que eso les quería compartir con respecto a la depresión y ahorita quiero que pasemos a un taller súper corto. De verdad que el Señor me habló así a través de estos pasajes y de verdad que fue como también cuando decimos que el Señor nos trae a memoria esos versículos que a veces dejamos a un lado. Y lo importante es que no estamos solos, que tenemos al Señor y también que tenemos a la iglesia. O sea, no olviden que tenemos una familia en la fe que también se preocupa por cada uno de nosotros y que es importante que cuando estemos en situaciones complejas pidamos ayuda. El poder de la oración también es maravilloso. El discipulado también, o sea, si tienen amistades maduras en la fe, también recurrir a esas personas. Y tampoco, y quería comentarles que, o sea, también la ayuda psicológica tiene que ir de la mano, porque va a depender también del diagnóstico de la persona. O sea, también es importante resaltar que si una persona que es cristiana y está pasando por un proceso de depresión, también puede optar por la ayuda psicológica, pero también de la mano con la pastoral, ¿ya? Y bueno, y por último, ya para que pasemos, yo creo que sí nos alcanza, son las 9, son 15 minutos. Entonces vamos a pasar a un pequeño taller. Yo les voy a pedir que se numeren del 1 al 4, por favor. Así es. ¿Alguien más que quiera compartir lo que conversaron? ¿Ninguno? ¿O ninguno? ¿Sí? Oh, mira, quédate, yo te puedo entregar. Ah, pero lo de Zoom. Todos somos Julia. Para que me vean. No, bueno, como en conclusión, nosotros hablamos que hay veces que son procesos, que a veces el cambio no va a ser de un día para otro, y en ese cambio que es más paulatino, uno aprende a ser más dependiente de Dios. Y uno ve también cómo el Espíritu Santo te ayuda a sujetar tu alma a la verdad que dice la palabra. Por ejemplo, en está el Salmo 16, 11, que habla de que en tu presencia hay plenitud de gozo, cuando de repente nos sentimos abatidos. O el Salmo 42, 11, que dice... ¿En Corintios también? Bueno, el Salmo 42, 11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. Entonces, vemos que Dios nos ha dado su espíritu para tener este dominio propio de que sí, yo puedo estar abatido, pero también yo le puedo decir a mi alma que bendiga al Señor. Que mi alma recuerde lo bueno que el Señor ha sido, que el Señor está conmigo, y poder hacer este cambio de switch, de pasar de la crítica o de la amargura a alabanza y gratitud. Eso. Así es, gracias, Mile. Sí. O sea, recordar que el Señor es nuestra plenitud. Sí. Hay un versículo también en Corintios que habla de la plenitud. Siempre también lo recuerdo. También es muy bonito ese versículo. Se los voy a buscar y después se los voy a compartir.
¿Alguien más? ¿No? Rigo, Eli, ¿cómo que se llama? Emer. Jaime. No, ya Jaime nos dio su testimonio. Hicimos un hashtag que dice todos somos Julia. Así que /Julio, ¿cierto? Sí, no solo a los que tienen moño le llegó, sí, a todos también. Yo no voy a hablar respecto a lo que noté ahora, pero es bueno poder mirar atrás y decir que cuando uno enfrentó depresión, cómo el Señor trabaja y cómo estamos ahora, ¿cierto? Yo me identifico con lo que decía el Daniel, fue como en tiempos similares, fuimos al mismo carrete. Y vivimos situaciones como en el mismo periodo. Yo le doy gracias al Señor porque lo mío no fue solamente una relación, no voy a decir quién fue. Pero eso se anexó a que renuncié a mi trabajo, esperando un trabajo mejor, ¿cierto? Por un sueldo mucho mejor que me habían prometido, con nuevos directores, abrazos, ¿cierto? Felicitaciones y todo, y eso no ocurrió. Me quedé afuera, me fui con el Álvaro a Torres del Paine y el Señor me inquietaba, caminábamos con el Álvaro y yo lloraba. Y llego a Santiago esperando mi nuevo puesto y eso nunca ocurrió, ¿cierto? Se acabó la relación y ocurrieron varias cosas que se me vinieron encima. Entonces yo meditaba mientras compartían el tema y decía, hay dolores que a pesar que uno esté en la vida cristiana pueden ser tan fuertes que hacen que uno quite su mirada de Dios y uno se vuelva a mirar el ombligo, ¿cierto? Y no el ombligo, sino que sus heridas. Y eso es súper peligroso porque nos puede hacer, puede ser una puerta abierta para empezar a creer mentiras o ser engañado. Yo tuve un momento que decir, soy una persona engañada, he sido engañado por Satanás. En mi identidad, ¿cierto? En mis creencias, y me tocó hacer un trabajo de ir al fundamento, ¿ya? Que fue acompañado del Señor, porque siento que la fe puede identificarse como un edificio, ¿cierto? Que puede pasar por tormenta o puede pasar por procesos difíciles y terremotos, ¿cierto? Y ese edificio se puede venir abajo. El Señor en un momento dice que nuestra fe va a ser pasada por el fuego, por el horno, ¿cierto? Y vamos a ver si es que está hecha de hojarasca o de material sólido y precioso como el oro. Y en mi caso, yo creo que fue una linda fogata. Sé que yo me río ahora, pero en el momento estábamos mal, pero mal. Ya. Y le doy gracias al Señor por eso. Porque fue volver a construir con Él desde cero. Y fíjense que yo aquí tengo anotado, perdón que me extienda, pero dice, mira, eres muy amado por Dios, jamás dejes de luchar. Hay un fin, pero hoy no será. El Señor no me juzga porque Él murió en la cruz por mis pecados. El Señor está sentado en el trono y tiene la máxima autoridad sobre mi vida para declarar mi libertad. Y le siguen versículos como, y Dios le contestó, podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte, derrotarás a los medianitas como si derrotas a un solo hombre. Y así, hay una larga lista de versículos que yo me hice en el celular una lista que se llama SOS. Y anoté estos pensamientos que necesitaba tener para ir en contra de pensamientos que venían a mi mente, reafirmar mi identidad y versículos que eran clave. Entonces había momentos donde yo sentía que me iba en un bajón bien fuerte y tenía que ir a mi SOS, mi celular, y empezaba.
este no es va a haber un fin, pero hoy día no es. Y vamos con versículos, y vamos con palabra de Dios, y escuchando alabanza, y no siguiendo mis emociones, sino que siguiendo la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces yo le doy gracias al Señor en ese proceso, porque su palabra fue un ancla. Dice, yo he tenido paciencia con ustedes por respeto a mí mismo, controlé mis deseos de destruirlo, yo los limpié de su maldad por medio del sufrimiento, y no lo hice por dinero, lo hice por respeto a mí mismo y para salvar mi honor, porque mi nombre debe ser siempre respetado, yo nunca permitiré que adoren a otros dioses, porque solo a mí deben adorar. Entonces, estas son cosas que el Señor iba revelando en lo más profundo de mi corazón, que Él lo hace por amor a su nombre, pero también por un amor leal que el Señor tiene. Una de las frases que anotaba aquí, que era el segundo punto, era: Dios es fiel al llamado que Él hace con cada uno de nosotros. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que extiende un camino para que nosotros vayamos de la mano con Él, y si hay algo que está torcido, Él lo enderezca, ¿cierto? Pero es con una obra que el Señor hace y que es tan personal y que es tan íntima que uno no debería de juzgar a otra persona que está pasando este proceso, sino que debería actuar como un hermano, alentarlo, ¿cierto? Y ayudarlo en oración, compartiendo un plato de comida, ¿cierto? Una ensalada, como con muchos me tocó compartir, un tecito, o solamente escuchando. Yo creo que esa es la forma en que nosotros podemos ayudar a otros. Solamente escuchar, un llamado telefónico a las 12 de la noche, ¿cierto? Un viaje en el metro, solamente escuchando. Yo creo que son tiempos cuando uno, y eso cuesta, porque de repente estamos metidos en uno mismo, pero dedicarle tiempo a otro es muy valioso, porque el tiempo no se recupera, ¿cierto? Y eso quería decir, para no alargarme más, pero gracias, Señor. Gracias, Rigo. Muchas gracias. Muy importante lo que dijo Rigo, de que cuando él estuvo en su proceso, él bajó la mirada y puede caer en el engaño de Satanás. Eso también tenía que haberlo comentado anteriormente. Así que gracias por tu aporte. ¿Alguien más? Por Zoom. ¿Algunas las chicas de Zoom? A ver, bueno, chicas, entonces para continuar, vamos a orar, ¿les parece? Ya. Padre, esta tarde queremos alabar tu nombre, exaltarte, Señor, darte gracias por este tiempo, pedirte que bendigas la vida de cada una de las personas aquí presentes, las que están en Zoom, Señor, y aún las que no han podido venir. Yo te pido esta noche, Señor, que seas tú tomando cada una de las cargas de nosotros, en especial, Señor, si alguno está pasando por alguna situación compleja a nivel emocional, alguna necesidad económica, Señor, alguna pérdida de algún ser querido también. Señor, yo te oro para que seas tú ayudándole en este tiempo. Tú dices en tu palabra, en Salmos 42, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Señor, yo te pido que en medio de esta, si hay turbación en este tiempo, en la vida de algunas personas, seas tú también ayudándoles a que puedan también, Señor, entregarte esa carga, ese dolor, esa tristeza, Señor. Por favor, Padre, yo oro para que el Espíritu Santo le revele, y como dice en tu palabra, Señor, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tú aún así nos dices, a pesar de que estemos en situaciones difíciles, espera en Dios porque aún he de alabarle. Yo oro también, Señor, para que en estas circunstancias también podamos alabarte, exaltarte, no perder la mirada, Señor, a esa vida eterna que tú nos prometiste, Señor. Sabe que
en este tiempo vamos a pasar aflicciones, Señor, porque sabemos que tú dijiste que en el mundo tendremos aflicciones, pero tú has vencido el mundo. Y yo oro esta tarde para que, por favor, nos ayudes a gozarnos de esa promesa, Señor, de que tú vas a venir pronto, de que tú vas a venir por tu iglesia, Señor, y que también vamos a tener una vida eterna contigo, donde no vamos a experimentar ni tristeza, ni dolor, ni sufrimiento, Señor. También te pido que también lo podamos vivir en el ahora, no solamente en el futuro, Señor, sino también en nuestro presente, en nuestro día a día, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que bendigas la vida de cada una de las personas aquí presentes. Te pido que los lleves con bien, Señor, a sus casas. Te oro para que los bendigas y los cuides, Señor. Te damos gracias, Señor, y quedamos en tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.